Muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la sexta jornada de esta primera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería la primera clase de esta jornada. En sesiones anteriores hemos trabajado directamente la parte de acero, estructura metálica. Todo lo relacionado a las estructuras metálicas. Hasta el momento vimos lo que eran las secciones compactas, estamos hablando de secciones CP y PP, perfiles electrosoldados, que es lo que hemos conversado, de que estos eran los únicos perfiles que estaban normalizados según aquí en Venezuela según la COBENI 1618. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Se está utilizando, vamos a decir, a gran escala los perfiles tubulares. Pero ¿qué sucede? Los perfiles tubulares tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja que tienen es que es lo que está en acceso. Son unos perfiles más livianos en algunos casos, pero también tienen otras desventajas. Una desventaja en la primera es que las secciones no son compactas, y al no ser compactas no permiten que estos perfiles se les aplique todas las normas y todos los cálculos que ya conocemos no aplican para este tipo de perfil. Además, tiene espesores muy delgados. Eso ocasiona que las conexiones entre vigas y columnas no se hagan directamente como es una costumbre. Actualmente cualquiera llega y solda el elemento uno directo al otro sin considerar el efecto que tiene la aplicación de esta soldadura sobre los perfiles. Ahora, una de las ventajas es la resistencia que tiene el acero. Este acero es un FY 3515, en un estimado más o menos alrededor de ese valor. Si nosotros podemos, por ejemplo, este modelo que ustedes ven aquí es un perfil, una estructura plenamente estructurada tubular. Vamos a ver un momento acá la sección para que vean. Vamos a evaluar. Fíjense, las estructuras normalmente tienen un perfil, la resistencia es un A500 72 grados 50 para estructuras cuadradas, pero las estructuras redondas también tienen un perfil, una resistencia específica para ese acero. Vamos a ver acá un A500 572 con un FY. Vamos a ver acá para que ustedes puedan ver en pantalla, aproximado de un FY de 3515,35, 4569,95 de un FU y un FY efectivo de 3866,88 y un FU efectivo de 5026. Fíjense que en este caso tenemos hablo de un FY, un FU y un FY efectivo y un FU efectivo. Esto es más o menos aproximadamente un 10% de la resistencia máxima. Cuando tenemos un perfil de acero que tiene una determinada resistencia, suponemos que esta es la curva de formación del perfil, y aquí tenemos nuestro límite elástico. Entonces fíjense, este es el verdadero FY, este es el FY. Este es el FY efectivo que realmente aguanta el material. Ese tiene un valor de 3866,88. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros mantenernos con un cierto rango de seguridad y siempre estar dentro de la capacidad elástica del material, nosotros estimamos que va a ser un FY de 3515. Esas son las recomendaciones que ejerce el fabricante. 3515 kilos por centímetro cuadrado para determinada deformación. Después de aquí para allá nosotros es la parte inelástica, que es otro análisis que se debería hacer. Entonces, fíjense algo. Ese es el material que se va a utilizar para estos perfiles. Ahora seguimos teniendo un problema. El primero
ya lo dijimos, las secciones no son compactas. Si no son secciones compactas, no podemos aplicar los análisis que ya conocemos. ¿Por qué? Porque simplemente las fórmulas no aplican. Y dos, hace que estos elementos sean esbeltos. ¿Qué pasa? Esos perfiles, como disponen de unos espesores muy pequeños, la relación ancho-espesor, que es lo que realmente hace que las secciones sean compactas o no. La relación es compacta cuando hay una relación entre el perfil, entre la base del perfil y el ancho del mismo. Pero ¿qué ocurre? Al no ser compacta, esta relación no se cumple y hace que los perfiles sean esbeltos. Por eso es que nosotros tenemos siempre que trabajar muy, vamos a decir, de una manera muy delicada, el sistema constructivo que vamos a utilizar con estos perfiles tubulares. Tienen una gran desventaja, son muy, pero muy susceptibles a daños, hasta dentro de la misma obra, sin que estén cargados. O también son muy susceptibles a los efectos de una soldadura mal hecha. Un amperaje mal colocado, un electrodo que no es el correspondiente, puede hacer que este perfil se deforme hasta por simplemente carga del peso propio. Esto es algo que tener bastante cuidado. Otro factor que tienen los perfiles tubulares que son fatales para las conexiones. Hay que estar muy atento con eso. Uno de sus grandes problemas es a nivel de conexión viga-columna. La gente acostumbra, les encanta, no sé qué es lo que sucede, pero les gusta poner cartelas en este tipo de perfil. Este tipo de perfil, la colocación de cartelas es criminal para la columna, debido a que si usted coloca, por ejemplo, tiene una columna, y eso lo vamos a ver cuando veamos el diseño de conexiones. Esta es la columna. Entonces, ¿qué pasa? El espesor de ese perfil, cuando se le agregue otro elemento viga, su palanca va a ejercer un momento de acá. Vamos a suponer que fuese algo así. Compresión en la parte baja y tracción en la parte superior. Eso es el efecto que va a traer. Para la tracción superior va a tener la soldadura, pero en la parte de abajo lo único que tiene allí es el espesor del tubo. Entonces viene un genio y se le ocurre que para darle mayor capacidad a la viga le mete una cartela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tan sencillo como que la tracción siempre va a seguir siendo resistida por la soldadura, pero la compresión va a cubrir un área mayor de perfil. La cara que anteriormente era este pedazo solamente, ahora es este pedazo mucho más grande. Entonces va a tender a deformar aún más la columna. Evidentemente esto debe construirse de alguna manera, hay que hacerlo. Mi recomendación, y cuando veamos diseño de las conexiones, es que se coloque una plancha para que el área de contacto entre tubo y tubo no se dé. Simplemente que haya una plancha previa que de paso no solamente va a mejorar la conexión en adherencia, sino que también le va a proporcionar a esa área del perfil un mayor espesor, ayudándolo a resistir este tipo de efectos sobre la columna. Eso es algo que hay que estar atento allí en el diseño de este tipo de tuberías, de estructuras tubulares. No sé si hay alguna pregunta con respecto. Todo este tipo de recomendaciones las pueden conseguir, por ejemplo, en el caso acá de Venezuela, en el manual de la empresa Unicom, manual de diseño de estructuras tubulares. Allí están presentes todas estas recomendaciones. Aquí me habla para el uso de diafragma de conexión. No entiendo esa pregunta, Ricardo. No entiendo cuál es la pregunta. No sé
a qué diafragma te estás refiriendo, porque los diafragmas que hablamos del software simplemente son los puntos, los centros de rigideces. Ok, entonces continuamos. Este edificio que está acá, si ustedes lo pueden ver, se dan cuenta que tiene como una grid que es, vamos a decir, espejo de una de la otra. En este tipo de edificaciones normalmente es parte ya del diseño estructural. Se compone por 3 módulos. Siempre son 2 módulos principales de departamentos que van en un área aquí y otra área aquí, y posteriormente se realiza un módulo de escalera de manera adicional a esta edificación. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando uno monte un edificio, ¿verdad?, si usted lo tiene en H, va a tener una consideración mucho más desfavorable si tiene 3 edificios colocados, vamos a decir, de una manera cercana, que uno pudiese establecer que son 2 edificios totalmente simétricos, que son regulares, pero no tienen los problemas que tendría un edificio en H, ya que ellos actúan de manera separada. Eso es una de los factores que va a ayudar en este tipo de diseño. Este tipo de edificaciones con esas configuraciones de planta no están prohibidas en la norma sismo resistente. La norma realmente no está estableciendo condenas ni está diciendo que está prohibido por una razón o la otra. Simplemente le dice que tiene que prestar atención a ciertas recomendaciones cuando tenga ese tipo de edificación. Lo más sano normalmente como diseñador es que uno llegue y los separe, y posteriormente cuando uno los va a implantar tiene que estar pendiente de que los mismos no choquen unos con los otros al momento de ocurrir un desplazamiento máximo en la parte superior de, por ejemplo, el módulo de escalera, que sería el central con el módulo de apartamento. Aquí y módulo de apartamento. Se evalúa que la separación entre ambos sea suficiente y listo, se coloca el otro elemento de columna. Aquí me está diciendo los diafragmas de conexión que salen en las páginas 177-278 del manual de Conduit. Sí, bueno, eso cuando ella habla, creo que en ese caso está hablando desde la conexión como tal de la plancha. Pero bueno, entonces fíjense, por eso de esa manera cada vez que uno tiene este tipo de edificación, lo que hace es construir 2 modelos distintos, uno para el módulo de apartamentos en este caso, y el otro en otro archivo que tenga el módulo de escalera. Es la forma más simple, ya que este será el espejo del otro, y de esa manera no se enrolla usted la vida en estar construyendo 2 modelos. Aspectos importantes: si usted quiere calcular un solo modelo de por ejemplo, este tipo de edificaciones, ya sea en concreto armado, sea estructura metálica, tubular o laminada, tiene que entender que cada edificio tiene, por ejemplo, un diafragma para cada módulo. Por ejemplo, si en este caso yo quiero evaluar cómo se van a interactuar esos 3 edificios de manera separada, no puedo hasta establecer un solo diafragma para toda la edificación. ¿Por qué? Porque son 3 edificaciones distintas. En este caso yo tendría que asignar un diafragma de entrepiso para este módulo, por cada nivel, y un diafragma de piso para las escaleras y un diafragma de piso para cada nivel de cada edificio. Entonces, ¿qué pasa? No puedo hacer uno solo para los 2. La única forma que yo tuviera que hacer un diafragma para los 2 es que realmente considerara que el cálculo va a ser una H
sin dobles columnas, una estructura completa. Ahora, cuando nosotros tenemos ese tipo de estructuras completas, tenemos que estar claros y tenemos que estar muy conscientes que en estas zonas acá habrá que colocar elementos de refuerzo adicional para que el movimiento que pueda tener esa H por alguna acción lateral se vea mitigado y ayude y colabore la otra sección. ¿Por qué? De lo contrario, producirá concentración de esfuerzos en los vértices de la H, los vértices internos diríamos acá, y allí es donde va a ocurrir el primer agrietamiento. Eso es algo que es normal en ese tipo de estructura. Ahora, el problema de la estructura tubular es que ella es muy susceptible a la deformación, y como es muy susceptible a la deformación, ese efecto de los edificios en H se ve mucho más arraigado en ellos, y adicionalmente a eso, los espesores que normalmente tiene losa, esas estructuras metálicas, losa cero, y la rigidez que tiene esa losa cero va a estar solamente dada en una de las direcciones, produciendo un agrietamiento mucho más visible y mucho más dañino. Eso es algo que va a ocurrir de todas maneras como se haga. Lo que hay que buscar es mitigarlo. Si usted lo llega y lo aísla, esa será la mejor forma de mitigarlo. ¿Alguna pregunta? Vamos a realizar una doble pantalla para poder ver acá en qué pórtico me encuentro y qué sección tengo. Lo primero que podemos ver es que las secciones de columna son de 200 por 200, 220 por 220 por 7 milímetros, la sección que está asignada de columna. Ok, eso corresponde a esta sección que estamos indicando acá. Ahora veamos qué perfil tenemos de diagonal. Las diagonales tienen un perfil 220 por 70 milímetros. En ese caso sería estas que están acá. Hay que estar muy atento con respecto a la colocación de estas secciones dentro de los perfiles, con los perfiles tubulares. ¿Por qué? Porque estas pueden estar ocupando un espacio mucho mayor al que tiene de sección libre la columna. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo acá, voy a graficar algo acá, una columna. En este caso el perfil es 220 por 220 por 7 milímetros, si no mal recuerdo. Tengo que estar muy atento al momento de generar en el modelo las condiciones de diseño de esas diagonales. ¿Por qué? Fíjense que yo puedo considerar un elemento continuo y otro discontinuo. Es un perfil que tiene 70 centímetros, o sea, corrijo, 70 milímetros de ancho. En 220 fácilmente ese perfil pudiese ir aquí, que esta puede ser la que suba, y paralelo a este puede estar el perfil que baja, y pudiese tener esas dos secciones. ¿Por qué? Porque la sumatoria de estas sería apenas 14 centímetros, son 140 milímetros. Habría espacio todavía para colocar y conectarse. Sí, evidentemente tendríamos que darle alguna separación, si tampoco es que vamos a ir soldar directamente, tiene que haber una separación. Vamos a ver aquí un color entre perfil y perfil. Vamos a suponer que en vez de ser 140 serían 150 milímetros o 145, 5 milímetros de la plancha. Entonces la conexión en este caso tendría una plancha, por ejemplo aquí en el centro,
que evitaría que este tubo se conecte con el otro tubo. Eso es algo que pudiese diseñarse. Ahora, no es común hacer ese tipo de trabajo. Bueno, la mayoría de las veces el constructor se evita este procedimiento y lo que hace es generar un solo plano resistente. Esto es para evitarse el problema de la conexión extraña esta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En las mismas columnas conforma un solo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se pasó un elemento de manera continua y posteriormente en las caras del mismo se soldan los elementos restantes. Pero este tipo de conexión se hace cara a cara. O sea, ¿qué quiere decir cara a cara? Cara de un perfil y se solda directamente la cara del otro. Entonces fíjense que mientras ustedes tengan que estar haciendo la conexión entre perfiles, hay que tener especial cuidado. Soldadura, el soldador, el electrodo, todo hay que estar atento en ese tipo de conexiones para que se haga de una manera limpia y eficiente. Veamos a ver qué perfiles tengo yo de viga. Este perfil es de viga, tengo un perfil Eco 200 x 70 x 4.3 milímetros. Tengo exactamente el mismo perfil que se utiliza para las diagonales. Esto es una recomendación. Fíjense algo. Ya cuando yo digo que tengo en perfil de viga el mismo que el de la diagonal, me está obligando a que el tipo de conexión sean dentro del mismo plano resistente, no como el caso que tenían en la parte inferior de soldar un tubo al lado de otro tubo con una plancha. Porque ¿qué va a ocurrir? La viga es del mismo ancho de la diagonal, entonces eso va a obligar a que la tabiquería choque directamente sobre la diagonal, o esta diagonal sea movida. Y es un error común que muevan la diagonal hacia afuera del plano resistente. He visto edificaciones, es más, hay trabajos de tesis con eso, de una ex alumna mía, que por cierto yo le asesoré esa tesis, en la que colocan los elementos de manera externa a la edificación, y eso a la final siempre le va a dar problemas con respecto a la conexión de las mismas. Por ejemplo, el caso de esas edificaciones es tal cual como la que ustedes están viendo ahí en pantalla, un modelo similar, solamente que las cruces no están colocadas dentro, en el medio entre columnas y columnas, sino que estos constructores tuvieron la idea de soldar a las columnas en las caras externas estas diagonales. ¿Qué pasaba? Cada vez que había cualquier tipo de desplazamiento lateral, se producía un momento adicional en la columna y producía el rompimiento de las conexiones. O sea, la ruptura, realmente la palabra es la ruptura de las conexiones. La primera en fallar era el tubo que hacía que saliera las diagonales fuera del plano resistente. Voy a hacer más o menos un acercamiento de lo que sería el detalle. Vamos a ver acá que me saque el dibujo. Si yo tenía la columna en la cara externa, ellos soldaban un tubito en esa parte adicional a la planchada de la base acá, y además ese tubito, a partir de él era que salía la diagonal. O sea que las diagonales iban a ir aquí, aquí. Entonces, ¿qué ocurría? Acá se está produciendo un brazo, y ese brazo genera momentos adicionales a la edificación. En este caso saldrían hacia usted el movimiento que viene hacia acá. Vamos a suponer que esta flecha viene hacia acá. Entonces eso ocasionaba que siempre, fíjense, uno, el hecho de que vamos a decir que la diagonal, la cruz de San Andrés, esté fuera del plano resistente, le genera al mismo un brazo.
ese brazo, la tendencia sería a generar torsión sobre la columna, pero ese movimiento adicional que estará allí va a atacar principalmente a quién, al elemento más débil, en este caso sería la conexión. Ahora, otra cosa es que los pernos acá en la base van a sufrir mucho esa acción, entonces tienden a partirse. Algunos pernos ceden y bueno, o sea, la rosca, el perno como tal del anclaje es uno de los más demandados. Normalmente ese tipo de anclajes se diseñan por corte, pero no se diseña o no se considera que pueden tener grandes torsiones en la base, porque él es liberador de momento por sí solo, por naturaleza. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es siempre hagan el plano dentro, el plano resistente dentro de o sea, las diagonales dentro del plano resistente de la edificación. Es lo más sabio que se puede hacer. Bueno, vamos a ver una de las plantas de entrepiso que tiene esta edificación. Vamos a irnos a un nivel intermedio que tenga por acá nivel 6 metros, y ahí se va a notar mucho más el efecto de la edificación. Lo primero que podemos apreciar de esta imagen es la separación aproximada de 0.50 metros entre el eje D y el eje E1, que he llamado escalera 1. Quiere decir que en esta zona aproximadamente voy a estar colocando mi módulo de escaleras, acá y acá, y en esta otra parte sería la simetría de ese mismo edificio. Ok, paso 1. Las columnas, vamos a decir, las vigas, columnas y vigas, hay que estar muy pendiente, no cuando hagan tanto, bueno, cuando vayan a hacer el diseño. Recuerden que ya nosotros tenemos que partir de una idea principal. Tenemos que hacer que los espesores sean similares. Por ejemplo, si yo estoy usando una columna, vamos a ver aquí rápidamente el espesor de la columna es 200 por 200, 220 por 220 de 7 milímetros, y el perfil que estoy usando de columna de viga es de 270 por 4.3. Fíjense que la diferencia entre el espesor de la columna es superior al espesor de la viga. Vamos a tomar esa nota por acá. La voy a poner aquí en un lado. La columna es 220 por 220 por 7 milímetros, y la viga es un 200 por 70 por 4.3 milímetros. Ok, ¿a qué me refiero? Cada vez que ustedes vayan a hacer un cálculo de una edificación tubular, estén atentos de que el material base principal sea de mayor espesor que el material a conectar. ¿A qué me refiero? Nosotros siempre vamos a querer que toda edificación falle la viga, más no la columna. ¿Por qué? Porque las fallas en vigas siempre son fallas dúctiles, son fallas que van a estar a lo largo del tiempo y van a ser bastante lentas, y además van a ser evidentes. Si esa viga va a deformarse excesivamente y está apoyada sobre una pared, esa pared se va a agrietar. Si esa viga no está apoyada y se sigue la deformación, se va a ver, se va a notar, y eso va a hacer que se pueda prestar atención al evento y de esa manera buscar la aplicación y la solución del mismo. Eso tiene que estar pendiente. A pesar de que, por ejemplo, si nosotros pudiésemos usar el 200, un perfil que el espesor sea menor que el de la viga, ya ahí estamos mal. Así la columna sea suficiente para el cálculo, deberá aumentar el espesor de la columna para que la adherencia entre un perfil columna y el perfil viga sea el correcto. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí se entendió? Ok, fíjense. En base a eso, el fabricante de estos perfiles tubulares también otorga una serie de recomendaciones.
la serie de recomendaciones es acerca de la separación que deben tener los perfiles para poder brindar una estabilidad en la losa, no producir vibraciones excesivas y todo eso. Normalmente el número máximo, el número mínimo, si no me recuerdo, creo que es 0,70 de separación, y hasta 2,25 brinda de separación máxima. Esta sería la separación mínima y esta es la separación máxima. Ok, no me crean mucho, tienen que consultarlo, pero en este orden está el número, ¿no? Ahora, el problema es que si yo pongo 0,70, esos elementos, eso va a ser prácticamente una losa nervada como en concreto. Van a ser muchos elementos, va a ser mucho más pesada. Y recuerden que en este tipo de estructuras el peso juega un papel fundamental, y mucho más si es una estructura bastante dúctil en acero. ¿Qué quiere decir? Que mucha masa, ¿no?, va a producir mayores esfuerzos de deformación en los entrepisos, y eso va a hacer que no den las derivas de entrepiso. Ahora, cuando usted le ponga mucha separación para ahorrar tubería, va a ocurrir otra cosa, que primero va a estar llevando al límite esas secciones, va a estar exigiéndole lo máximo que le dice el fabricante que puede tener. Eso no es muy recomendable. Pero también adicionalmente a eso, las vibraciones sobre la losa van a ser muchas. Recuerden que en los análisis de losa que estuvimos evaluando la vez pasada, la sección era un poco, vamos a decir, susceptible a que la separación entre más o menos correas brindara cierta sensación de estabilidad sobre el perfil. Ahora, este tipo de perfiles, por lo general, las correas son soldadas o dispuestas sobre la viga. ¿A qué me refiero? Que podemos conseguir, por ejemplo, que esta sea la viga. Vamos a hacer la viga aquí, y que la correa esté soldada a la cara de la viga en esta forma, ¿no? Eso puede ocurrir. También podemos tener la situación en la que la correa está sobre la viga. Claro, no es una de las opciones, no es una de las mejores opciones, ¿no? Siempre cada vez que me pregunta si va a ser así o no, provoca golpearlos. No es una de las mejores opciones, porque tiene dos problemas. Uno, claro, es mucho más fácil construirlo, porque no tiene que estar picando y soldando en grandes cantidades. Pero el diafragma no se hace enteramente rígido, porque posteriormente va a tener que colocar sobre esta correa la losa acero. ¿Y qué le va a ocurrir? Que va a llegar un punto, como en este caso, donde va a tener que poner una correa sobre la misma viga, porque si no, ¿qué le va a suceder? Vamos a ver acá. Si esto es una correa, aquí estaría la viga, aquí estaría otra correa, y aquí transversalmente hay otra viga. Entonces va a llegar a tener que poner una correa aquí para poder poner la losa acero que haría aquí arriba. Me referiría a este elemento, que hay que colocarlo adicionalmente sobre la viga. ¿Estamos claros allí? A la final, por querer hacer algo más rápido, lo va a hacer más costoso. Eso es normal, eso es una cosa que ocurre con bastante frecuencia, que no consideran los diseñadores al momento de generar la composición del edificio. A mí, yo siempre me guío más, me voy más hacia la opción número 1. Otra cosa es que tendrías que darle más altura al edificio, porque si no le puedes dar más altura, le estarías restando altura del nivel. Normalmente esas losaceros, sobre todo en las partes de instalaciones sanitarias, son cubiertas con techo raso para que no se vea. Pero si usted llegó y se pasó al límite y mantuvo el límite de 250 de altura, eso va a quedar bastante, vamos a decir, como un claustrado, se va a ver demasiado pequeño.
Eso es algo que tiene que estar pendiente del arquitecto, de qué altura de entrepiso le está generando a esa edificación. Esas edificaciones hay que, por lo general, hay que darles unas alturas entre los 2,80 y los 3 metros. Es mi recomendación, por lo menos, porque como son estructuras que son pequeñas, siempre uno trata de aplicar y utilizar todo el perfil de columna. Pues, por ejemplo, los 12 metros. 12 metros ya tenemos 4 niveles. ¿Ven? Ahora, el área, la conexión tubo con tubo de columna tampoco es tan fácil. Eso lo podemos después, posteriormente, evaluar con unas estructuras que vamos a ver el diseño de conexiones. Siempre hay que estar bien al tanto de dónde vamos a realizar esa conexión, porque si las hacemos todas en el mismo sitio, vamos a estar produciendo un piso con una rigidez que pudiese tener una zona de falla, y esa zona de falla va a ser precisamente la columna. Fíjense, son muchos los puntos que habría que considerar al momento de diseñar la estructura tubular. Aquí, bueno, evidentemente por las flechas que están viendo en los entrepisos, se dan cuenta que lo que se está disponiendo es los aceros. La separación de entrepisos, estaríamos hablando de más o menos unos 350 dividido entre 4, de 0,875. Bastante atento con eso. Fíjense, yo, Manuel Guía, como ingeniero, siempre procuro que el número de correas sean impares. Siempre. ¿Por qué? Porque así voy a asegurar que en el centro, en el mero centro del entrepiso, voy a tener un elemento que va a estar trabajando la flexión. Ese sería el punto más desfavorable. Si hago esto, que el número sea impar, estaría dejando ese punto precisamente el más desfavorable como a la deriva. ¿Sí me entienden? Eso es algo que ya yo lo tomo como por costumbre, por una costumbre. Siempre utilizar un número impar, no importa la separación que dé. Un número impar sería siempre bueno. Otra cosa, por ejemplo, yo no sé si se habrán dado cuenta que entre los ejes 2 y 3, vamos a resaltarlos acá, el eje 2, corrijo, el eje 3 y el eje no, si era ese, el eje 1, el eje 2 y el eje 3. Hay un eje adicional, que es este que está acá. ¿Qué ocurre? Cuando yo veo la arquitectura de esta edificación, aquí está el módulo de escalera, tengo que estar pendiente de la escalera, ¿no? Acá es una entrada a un apartamento y esta es entrada a otro apartamento. Eso quiere decir que aquí hay una puerta que está acá, y aquí tiene que haber una pared medianera que va a dividir ese entrepiso en dos partes. Por ejemplo, el apartamento 1 y el apartamento 2. Ahora, ¿qué pasa? Precisamente en la zona del centro de ese entrepiso, que vamos a hablar de unos 3 metros, más o menos acá, sí, 1.5 y 1.5, estamos hablando de separación 3 metros, tengo una carga lineal concentrada, que sería la pared. Por eso, aquí mi recomendación era poner otro elemento de arrastramiento allí. Hay que estar bastante pendiente porque esos perfiles, al igual que los perfiles IPN, tienen la tendencia al pandeo. Entonces, cada distancia normalmente hay que ponerle un elemento para que bloquee esa rotación. La norma estipula que cada 3 metros habría que colocar uno, pero fíjense que el mío está adicional, porque más bien está a 1.5 metros. Eso es para yo ayudar, cuando yo ponga esa pared por allí, voy a estar ayudando a que esa pared no sea el que me
dañe los nervios transversales. ¿Estamos claros? Ok. Vamos a ver qué ocurre cuando yo le digo diseñar. En este caso, tengo que desbloquear un momento y voy a hacer el cambio porque este ejercicio ya lo tiene hecho. Ya les voy a brindar esto. Vamos a volverlo a correr y voy a volver a diseñar. El software trae por defecto las normas de la AISC o la RFD, o sea, la ISC, el RFD. Entonces, ¿qué pasa? Esas normas también están aplicadas y están enfocadas para el diseño de estructuras de perfiles laminados. Entonces, cuando yo le digo aquí directamente, yo puedo ver las combinaciones de diseño, tal cual como ya las hice para la parte de concreto. Las condiciones de diseño, vamos a decir mínimas, que exigiría cualquier norma, serían las estáticas, la de 1.4 de la carga muerta y 1.2 más 1.6, 1.4 de la carga muerta más 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Esas serían las cargas de tipo estático, pero también debo hacer las de tipo dinámico. Fíjense que aquí están las sísmicas de 0.9 y las de las mayoradas de 1.2. Ahí están las otras sísmicas. Eso es idéntico a lo que hemos hecho ya anteriormente. Ahora, cuando yo le doy al botón y presiono diseño, que es el perfil IPN que está allí, Steel Frame Design, ¿qué es lo que va a ocurrir? El software va a utilizar la norma que ya conoce. Esa norma que ya conoce tiene ciertos parámetros y disposiciones que hace que evalúe el perfil. ¿Qué estoy hablando con esto? Que él va a revisar si cada uno de los perfiles es compacto o no para poder continuar con el análisis. ¿Ves? En algún momento en el que uno de ellos no pase, le va a decir simplemente usted está errado, no podemos calcularlo. Yo le voy a decir diseñar acá, va a revisar todos y cada uno de los elementos estructurales y ya van a ver que algunos colores van a ser un poquito alarmantes. Para que termine el cálculo. No sé si hasta ahora tengamos alguna pregunta. Si todas las combinaciones, tanto por resistencia como por deflexión, porque tienes que evaluar las dos condiciones. Vamos a decir, lo que hace que el diseño de acero sea un poco más tedioso, no difícil, sino tedioso, es que tienes que evaluar ambas condiciones porque son dos condiciones de diseño obligatorias. ¿Cuál es una? Que el elemento no falle y la otra que no se flecte lo suficiente. Esa alerta que acaba de dar allí, que está en pantalla, está diciendo simplemente que hay unos elementos que tienen que ser cambiados sus propiedades de módulos de inercia porque no da la matriz rigidez. Eso evidentemente es porque hay unos perfiles ahí que no van a dar porque no son compactos. Ahí está continuando el análisis, usted le dice aceptar, ok, ya está consciente de eso y sigue calculando. Bueno, me refería que usted tiene que diseñar para ambas condiciones, por resistencia para que el perfil no explota, no se caiga, y por deflexión para que la flecha no sea un problema en tanto, vamos a decir, estético como de integridad estructural. Tienes que evaluar las condiciones tanto de fuerza como de deflexión. Ahora voy a esperar que se les actualice su imagen para que vean los colores que están allí. Vamos a mostrar los valores, los coeficientes de demanda versus capacidad en la ventana de al lado. Quiero que veamos eso un momento.
para el mismo elemento. Pero aquí hay una división. Permítame un momento, tengo que corregir algo de este perfil. Bueno, pasa que tenemos unos elementos mal conectados. Vamos a recalcular de nuevo y vamos a volver a diseñar. Aquí lo que yo voy a buscar es, para que ustedes vean, uno, nosotros siempre en las estructuras metálicas evaluamos la capacidad del perfil. ¿Cómo vamos a evaluar la capacidad? Bueno, vamos a ver cuánto es ese coeficiente en el cual se evalúa la fuerza que se ejerce sobre el perfil producto del análisis de las cargas que están colocadas, y adicionalmente evaluar cómo es este perfil, cómo está diseñado este perfil para soportar esas cargas. Cuando nosotros dividimos las fuerzas actuantes sobre las fuerzas resistentes, conseguimos el coeficiente de demanda versus capacidad. Ese coeficiente en la estructura metálica está estipulado que no debería pasar del 95% de la capacidad. Muchas veces nos podemos ir hasta un poco más atrás, hasta el 90%, pero normalmente es un número normalizado, el 95%. Entonces esto vamos a evaluar también en los perfiles tubulares. Fíjense que en los perfiles tubulares, ya no me da el errorcito que me estaba dando. Ok, voy a dejar que se les actualice la imagen. Fíjense algo, ya nosotros sabemos que el perfil nos va a dar rojo porque está mal, supuestamente. Es más, si yo le llego y le digo al software que evalúe si todos los elementos pasan, allí está, recuerden que hay un botón que dice verificar all membrane passes, verificar si todos los elementos pasan. Cuando yo doy clic sobre él me dice acá que hay 431 elementos de acero que fallan. Demanda versus capacidad del chequeo. ¿Quiere usted que los seleccione? Si usted le dice que sí, les va a marcar todos y cada uno de los perfiles de la estructura fallan. Los 431 perfiles fallan. ¿Por qué? Porque lo primero que le está haciendo son poniendo alcabalas en el diseño. Él agarra el perfil, la primera alcabala que le pide es verificar si la sección es compacta. ¿Qué ocurre? ¡Pam! De una vez se dispara la alarma. Usted no es una sección compacta, usted no puede continuar en el análisis. Después, ¿qué hace? Chequear si la sección es esbelta. ¡Pam! Sigue, no, otra tranca. O sea, ¿qué pasa? A pesar de que fíjense los números que tienen en la parte derecha, en la parte de las vigas, vamos a hacer unos ejes aquí para que ustedes entendamos. El eje 3 que está acá y el eje 3 que está acá, fíjense que sus perfiles están en un 86, un 83 y un 86% de su capacidad, y aún así está en rojo y aún así falla. Pero ¿qué pasa? 86% de capacidad, 86.1 realmente, 86.1. ahora, en la parte transversal vamos a hablar del eje B, este que está acá. Fíjense que los perfiles 43%, aquí me dan dos valores porque seguro está dividido en dos partes. Vamos a ver en la parte anterior, 19%, 19% de capacidad. No, o sea, casi nada. O sea, él está muy sobrado para esa fuerza que se está aplicando. Pero ¿por qué sigue estando en rojo? Usted está en presencia de uno de los diseños que está bien, pero el software le dice que está mal. Y está mal porque el software no permite que usted le diga que pase por alto la norma. ¿Por qué? Porque eso está dentro de las especificaciones del código sísmico que él tiene adentro. ¿Sí? Silenciado. Sonido reactivado. Entonces, como él no le está permitiendo hacer eso,
es lo que hace? Lo pone malo. Ahora, ¿cuál es la única diferencia que usted tiene que hacer para que eso pueda ser diseñado correctamente? Paso 1. Usted lo primero que tiene que hacer es eliminarle al software esas alcabalas. Esas alcabalas se quitan en la parte de diseño. Vamos a ver aquí algo acá. Vamos a ver un momento. Acá, selecciona aquí los perfiles. Déjame corregir con este que están pegados, están separados. Vamos a ver si el de abajo también. No. Con este está separado. Debe ser que en algún momento yo los separé para hacer algo allí. Sí, precisamente ese lateral. Una réplica, algún momento seguro lo hizo. Editar, join. Ok. Entonces fíjense, lo primero que hay que hacer para las estructuras tubulares es meterse en la parte de diseño de acero y revisar las preferencias. ¿Ves? Ahí es donde usted puede ver, al hacer clic sobre él, se van a activar las preferencias de del código de diseño que está utilizando en este cálculo. Para este caso, ISC 360 del 2010. Ahí está ese cuadro. Ahora, ¿qué va a estar allí? Usted puede hacer clic sobre uno de estos y se le va a desplegar las ventanas de los códigos de diseño que se están utilizando, que están incluidos dentro del software para su posterior diseño. Usted puede escoger allí cuál sistema de cálculo va a utilizar. Fíjense que ahí tiene la ACI 360 del 2010, tiene la ACI 360, ISC, corrijo, ISC del 2005, y también están las ISC en el RFD. Ahí las pueden visualizar. Ahora, lo de los Special Movement Frame, eso es el tipo de conexión que vamos a hacer. Y fíjense que aquí está dando unos parámetros sísmicos. Esos parámetros sísmicos son según la norma ACI. ¿Qué pasa? Usted ya está siguiendo sus parámetros sísmicos. No tiene que apegarse a los de la ISC, porque la ISC está diseñada para los Estados Unidos. Eso de categoría, factor de importancia, factor R, todo eso está enfocado según la norma americana y el mapa de zonificación sísmica americano. Todo eso. Ahora, ¿qué es lo que usted puede hacer? Se puede ir a la parte inferior. Ahí están todos los coeficientes. Y hay un link que dice: desea ignorar el código sísmico, y usted le va a decir que sí. Ahora, tengan esto bien claro. No es que no está realizando el análisis sísmico. Sí lo va a realizar, porque ya usted lo está poniendo en el momento que generó el espectro de respuesta, en el momento que usted va a poner el 30% de la fuerza sísmica en una dirección, en el momento que va a poner el 30% en la otra dirección. O sea, eso ya usted lo está disponiendo, ya usted lo está colocando. Eso ya viene intrínseco dentro de su cálculo. Ahora, ¿qué es lo que usted está haciendo? Le está diciendo al software que ignore ese código sísmico americano dentro de su cálculo. Porque ¿qué pasa? Le está dando todo rojo, porque dentro de las normas sísmicas americanas ese perfil no puede ser utilizado de esa manera. Tanto es así que si ustedes leen el manual del constructor, él le da unas recomendaciones, y la principal recomendación que le da es: no lo utilice como elementos a flexión, o se usan para columnas reforzadas, que pueden usarse muy bien, funcionan muy bien para hacer, por ejemplo, hasta columnas rellenas con concreto, pero nunca lo use como viga. Puede usarlo como componente de una cercha, sí se puede, pero no como lo hacemos nosotros acá.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos y marcamos, damos clic sobre clic y le decimos ignorar código sísmico, le dice yes. Entonces, cuando usted le diga yes, que sí, le diga ok, él va a ignorar toda esa serie de alcabalas que le estaban haciendo que el diseño no diera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora yo cuando le diga aquí correr, él va a correr el análisis y adicionalmente a eso va a ignorar si la sección es compacta o no. Vamos a ver ahorita cómo les va a dar. Esperemos ahí un momento, me paraliza la grabación. Ya calculó la edificación, vamos a ponerlo ahora a que diseñe la estructura metálica. Precisamente es lo que estoy tratando de explicar. Cuando ya usted le dice que elimine la disposición de seguir el código sísmico, va a dejar de chequear eso, según su normativa. ¿Qué le va a decir? Que es no compacta, ya usted lo sabe que esa sección no es compacta, pero igual usted la está utilizando. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Que usted, a sabiendas de que no es compacta, usted tiene que hacer algunas conexiones mejorar las conexiones para que de esa manera el cálculo sea el correcto. O sea, no sea riesgoso la sección, no sufra daño por efecto de una conexión entre pique y columna. Entonces, fíjense, aquello que decíamos, que aún a pesar que veíamos en el cálculo, que es la parte derecha, que a pesar de que el elemento estaba en capacidad, con un valor de 0,40, 0 hasta 19% de su capacidad, ya no le va a dar en rojo, ya no le va a decir que está fallando ese elemento, y de esa manera usted va a poder tomar acciones preventivas con respecto a ese tipo de conexión. ¿Ven? Ahí ya están los perfiles, ya cambiaron hasta los colores. Vamos a hacer aquí unos puntos acá. Vamos a hacer una para poner la capacidad. Ok, ahora fíjense allí. Ahora sí pueden darse cuenta que vamos a poder hacer un chequeo ahora y verificar si todos los elementos pasan. Y en este instante ya la cosa cambió. Cuando yo le pregunto ahora al software si los elementos pasan, me dicen que todos los elementos pasan el chequeo de demanda versus capacidad. ¿Qué quiere decir? Que todos mis elementos están chequeando la capacidad. Todos los elementos son aptos para resistir las fuerzas que están siendo colocadas sobre la estructura. ¿Qué es lo que ocurre? Ya el software ya quita esa frontera, esas alcabalas como yo las llamo, y le permite que él calcule y en base a la capacidad que tienen los perfiles emita una respuesta. En este caso dice que todos están bien. Ahora, lo que sí podemos darnos cuenta que hay secciones, por ejemplo, las 200 por 70 por 4.3, que siguen estando en rojo, a pesar de que tienen una buena capacidad. Fíjense, este perfil que está acá, que lo voy a indicar con una flecha, este perfil que está acá, que lo voy a indicar con una flecha, este que está acá, y este que está acá, tienen valores en promedio de 69.6% de la capacidad. ¿Ven? ¿Qué ocurre? ¿Por qué sigue estando en rojo? Porque, como les dije, hay dos tipos de diseño. El diseño por resistencia con C, y flexión. Entonces, ¿qué pasa? Como los dos perfiles están actuando o por resistencia o por flexión, tienen que ver este valor. Este valor que está dando aquí neto es por resistencia. Habría que ver la flexión, que es lo que posiblemente hace que ese perfil esté en rojo. Vamos a revisar uno de ellos. Voy a revisar el primerito. Botón derecho sobre el sector acá. Vamos a darle botón derecho y lo voy a poner acá. Lo primero que tenemos que saber, porque ya lo sabemos,
perfiles anteriores, de las sesiones anteriores, es la lectura. Recordar que ese coeficiente de demanda versus capacidad que está siendo marcado allí tiene tres ramales. Uno es el primer cálculo, es la fuerza axial que está ejercida sobre el elemento. Dos es el momento flexionante alrededor del eje 3, o sea que es el momento que siempre estamos buscando nosotros, porque es el que flecta en la dirección perpendicular al plano de entrepiso, y el flexionante en el eje de 2,2, que es el que está en la misma dirección del entrepiso. Entonces fíjense que esos valores que están allí, el caso más desfavorable es el de 1.2 de la carga muerta más la carga variable menos el sismo en Y menos 0.30 el sismo en X. Ese debe ser ese perfil. Y si vamos a ver, fíjense los valores que hay aquí. Se los voy a realzar. Ahí está. Alrededor de... por fuerza axial, 0. Por momento alrededor del eje 3, 69.6. Y alrededor del eje 2, 0. ¿Qué pasa? Ese perfil está siendo, vamos a decir, sometido meramente a flexión pura. Las fuerzas axiales no están jugando ningún papel, a pesar de que pudiese tener, bueno, no es que no están jugando papel, ese valor que está 0, no es que 0 absoluto, simplemente es que las fuerzas que están actuando en él son tan pequeñas cuando se dividen sobre la capacidad, que tenemos por ejemplo, recuerden que el coeficiente de capacidad será las fuerzas actuantes entre la capacidad del perfil. Entonces, ¿qué pasa? Una fuerza actuante tan pequeña sobre una capacidad muy alta le va a dar un número aproximadamente 0. Entonces, ¿por qué sé yo que debe haber fuerza axial? Por el sismo. Si hay sismos, hay fuerzas laterales, y esas fuerzas laterales pueden estar ejerciendo, aunque sea una pequeña fuerza sobre la viga. Ahora, en un comportamiento de una viga simple siempre es flexión pura, y ahí lo podemos ver, 69.6%. Pero fíjense que aquí está marcando strange, que es fuerza. ¿Ven? Habría que marcar la deflexión. Esto tendría yo que borrar esto. Vamos a ver, deflexión, y ver que la cosa es otra, porque ahora la deflexión está hablando acerca de, voy a poner por aquí, la flecha que tiene ese perfil, y posiblemente el perfil tenga una flecha excesiva con respecto a las normalizadas que él tiene indicada allí. Ok, fíjense esto. Allí se pueden dar cuenta, primero, que el perfil por fuerza falla por un tipo de fuerza, y que por flexión es otra combinación que produce la máxima acción. Por eso es que ya nosotros tenemos la certeza que cada perfil va a revisar cada una de las combinaciones que mete. Ahora, el valor que está allí, que fíjense, 1.44, ese valor es más, ese sí, no es en base a 0.95, sino este coeficiente de deflexión tiene que ser menor a 1. Y fíjense que en varias combinaciones lo sobrepasa, que hay una, por aquí también vi otra, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que ese perfil falle. Ok. Adicionalmente, veamos qué combinación es la de 0.9. 0.9, 0.9, 0.9. Como usted, como buen ingeniero, debería verificar las combinaciones, por ejemplo, de 1.4 más 1.6. ¿Qué son cuáles? Son las combinaciones de máximas estáticas. ¿Ven? Vamos a borrar aquí un momento. Fíjense, las combinaciones son probabilidades de ocurrencia dentro de la vida útil de la edificación. Por ejemplo, el primer caso de 1.4, la carga muerta, nosotros estamos suponiendo que en algún momento la carga muerta de la edificación puede aumentarse en un 40%. Eso puede ocurrir,
unas estructuras en las que incluyen más tabiquería, donde incluyen sobrepisos, o sea, todo ese tipo de cosas, baldosas, en vez de poner pisos de cálculo de cemento, ponen uno de baldosas de tope de granito, o sea, todo eso son sobrecargas que se van incluyendo, queramos o no, en la estructura. Después venimos el de 1.2 más 1.6 de la carga variable, o sea, tener no solamente la carga muerta aumentada en un 20%, sino en 60% la carga variable. Eso puede ocurrir. Después vienen las combinaciones sísmicas. Ahora, las combinaciones de 0.9 de la carga muerta, sismo en X, sismo en Y, son cuando la probabilidad de ocurrencia esté solamente en 2 puntos de la vida útil de la edificación. Fíjense, uno no tiene carga variable. Eso quiere decir que la estructura no está en funcionamiento. Pero, además de eso, tiene el 90% de la carga muerta. Quiere decir que está reducida la carga muerta. Y eso solamente ocurre 2 veces durante la vida útil de la edificación. Y eso es cuando, 1, está en construcción, y 2, cuando se está demoliendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo debería verificar cuáles son los coeficientes que tiene la estructura a lo largo de los otros combinaciones. Si ustedes se fijan en esas que están en pantalla, de 1.4, 0.382, la más que tiene es 1.51. O sea que tiene que decir que tienen un 15% de ocurrencia de demanda versus capacidad. Cuando vemos las otras combinaciones de 1.2 más 1.6, los valores también se siguen manteniendo bastante bajos, 3.06, 0.30. ¿Ven? No está llegando ni siquiera al 50% de la capacidad del perfil. Y voy bajando y voy bajando y voy viendo todos los perfiles, o sea, todas las combinaciones de carga en distintos puntos de esa viga precisamente, que me dice que está fallando por flecha. Entonces, ¿cuándo comienza la cosa? Cuando empiezan las combinaciones de 0.90. Aquí comienzan los problemas. Vamos a marcar algo acá. 0.97, 0.97, 0.97.1, 0.91.1. Fíjense que ahí es cuando ya empiezan los problemas. Ahí ya empezamos a notar que hay 1.025. Entonces ya sabemos que son las combinaciones de construcción las que van a fregar a ese elemento. Bueno, vamos a ver. Cuando yo le digo detalles, donde dice detalle, vamos a ver qué salen los detalles. Vamos a esperar que se les actualice los detalles. Ok. Paso 1. Aquí estamos viendo en el nivel 6 el elemento B6, B61 tiene 339 centímetros de longitud. Esta es la combinación que causa el problema de flecha. Es una conexión considerada como especial. Y la sección 270 por 4.3. Esto es para el tipo de elemento Special Moment Frame. La longitud es 350. Fíjese que lo que ocurre en 339. Y LRF1 y límite 0.95 de esfuerzo. Sonido reactivado. Es de esfuerzo. Ahora, combinaciones de diseño de flecha. Miren, ese cuadro que tienen allí. Lo primero que se dan cuenta es 1. Dead Load. Fíjense, la primera que dice Dead Load ha sido considerada la flecha por carga muerta, o sea, el perfil por sí solo tiene una flecha de 0 centímetros. Puede ser más pequeña, si yo le doy más decimales a este valor, puedo tener, pero el límite es 2.92. Coeficiente, claro, cuando ya es 0, entre 2.92 le da 0, ok. Esta flecha está ok. Cuando agarra la carga viva y la carga, vamos a decir, la carga super muerta y la carga viva, la suma, le da ok también. La carga viva sola le da 0.97 y da ok. El problema es cuando usted suma las cargas totales.
¿Qué ocurre con las cargas totales? Bueno, nosotros decimos los pequeños numeritos que no se ven aquí, cuando usted los suma, le da 1,52. Y además está considerando la parte sísmica. Todo ese efecto es 1,52 contra el límite que es 1,46. Entonces fíjense, la diferencia es que usted va a notar 0. Aquí sería 6 centímetros. 0,6 centímetros. O sea, ese perfil está fallando simplemente porque hay 6 milímetros que está fletándose de más. Entonces, ahora la pregunta a los ingenieros que estamos aquí conectados. ¿Usted qué puede hacer para mejorar eso? Uno. Bueno, ahí hay un dato. Camber le puede dar contraflecha al perfil. Le da una contraflecha de 1 centímetro y cuando él vaya a montarle todas sus cargas va a quedar en 0,52. Entonces va a tener una flecha positiva el perfil ya hecho. ¿Qué quiere decir un camber? Bueno, que la viga, en vez de venir recta de fábrica, bueno, en la fábrica viene bien, de taller usted la manda a poner así. Donde está el eje de viga, usted le dice que le ponga 1 centímetro. De manera que cuando eso le meta carga, las cargas, ella quede recta. Bueno, no quedará recta totalmente. Si le meto 1,52 quedaría recta. Vamos a ponerle 1,52. Si yo le pongo 1,52, la viga quedaría totalmente recta, lo cual haría que la flecha pasara. ¿Qué quiero decir? No tengo que calcularla. Simplemente me doy cuenta de esto y mando a poner en mis planos de fabricación una contraflecha de 1,52 centímetros. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces esta flecha es difícil de poner, en el sentido de que el perfil a veces no es fácil trabajarlo. Entonces usted no le dice 1,52, sino un mínimo necesario para que cuando esto actúe no pase. Entonces, por ejemplo, usted no le manda a poner 1,52 sino 1 centímetro. Entonces cuando usted vaya a poner el perfil, le va a quedar pandeado o flectado solamente 0,52. Eso es una evaluación que usted debería estar haciéndola. Ojo, eso no se lo va a dar el software. Usted lo que le dio el software es que está en capacidad, y eso es lo que usted necesitaría en ese punto, saber si está o no está en capacidad. Pero si está en capacidad, usted lo que tiene que ver cómo hace para solucionar el problema de la flecha. Por favor, no diga que para poner cartela. No lo haga. Ya sabemos que la cartela va a ayudar a que el momento sea retransmitido y se produzca una contraflecha. Sí, eso lo sé yo. Esa es una de las soluciones más rápidas. Pero ¿qué pasa? Usted, al tratar de solucionar de esa manera, va a perjudicar a la columna. No le ponga cartela. Al menos que vaya a hacer un trabajo minucioso de poner una plancha base primero, que se va a soldar a la columna, y después va a hacer la cartela, la va a conectar a la plancha base, etc. Pero como no van a hacer eso, lo que piensan hacer es directamente soldar un pedazo de tubo pegado a la columna. Va a dañar la columna, va a quedar peor. Así que por favor, no piense en la cartela, quítese esa idea. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? O le damos contraflecha, o tan sencillo, ignoro eso. Mire, 0 por 6 milímetros. No se va a ver la flecha. El problema mayor va a estar cuando estas flechas que están acá sean mayor a la pulgada o a los 2,54 centímetros. Allí sí tenemos problemas, porque eso va a haber, seguro va a haber agrietamiento. Además, fíjense el caso de carga. Después, cuando esa estructura entre en uso, las cargas que van a estar impuestas en la losa van a producir una redistribución de esa flecha. Por lo tanto, se va a disipar entre los otros elementos estructurales que van a estar actuando, incluyendo la losa cero. Entonces, usted puede decir, esto es un error que yo puedo asumir, que no es un error, es una solución que usted está dando, de decir, no, yo no voy a agrandar el perfil por 6 milímetros.
Así es sencillo. Y aún más cuando yo sé que es una pared perimetral, porque está en los bordes del edificio. Cuando yo le incluya la tabiquería, eso se va a ver trabado. Que se va a estar apoyando la viga sobre la pared, no, porque solamente es cuando esté en proceso de construcción. ¿Eh? ¿Estamos claros todos hasta allí? Entonces fíjense, hay la evaluación de resistencia y la evaluación de flecha, que va a depender de usted, de qué decide usted como diseñador. Si darle contraflecha al tubo o ver si es mucha la distancia. Que yo dijera, mira, me está fletando 3 centímetros, el límite es 1,46, conchale, sí, hay que repararla, hay que poner una sección de viga más grande. Miren, un punto que tienen que tener en cuenta es que ya se habrán notado que él también evaluó las correas. Esas correas fueron evaluadas gracias a que el perfil fue colocado como no pines sino continuo, lo que diría que el elemento de conexión es soldado. ¿Ven? Por lo tanto, no puedo hacer el análisis de perfiles secundarios, porque por más que lo hago, no hace nada, no muestra nada, porque no, para él el software no hay perfiles de secciones compuestas. ¿Ven? Entonces, en estructura tubular con nervios soldados, no puedo hacer los análisis de vibración que hice, como cuando hice los del estacionamiento con los perfiles laminados. No se puede, no busque hacerlos porque no va a poder. ¿Sí? ¿Estamos claros todos hasta allí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puede hacer usted? Usted puede llegar y considerar, si lo quisiera hacer, que los perfiles los perfiles correa fueran momentáneamente perfiles Pinet, que va a poner conexión apernada, y hacer la evaluación del perfil compuesto. Con eso evaluaría usted zona residencial, o sea, uso residencial, y evaluaría los coeficientes de vibración. Eso le va a decir si usted tiene suficientes nervios, ¿verdad? Y una cantidad de conectores de corte. Eso es, vamos a decir, una especie de trampa. Usted está asumiendo algo que no va a construir así. Pero ¿qué pasa? Cuando usted haga eso, usted va a saber si uso la cantidad de nervios adecuado. Ahora, ¿qué es lo que va a decir? Ok, ya vi que la cantidad de nervios es adecuada, bueno, me quedo con mis perfiles soldados. Listo, me evalúo mi capacidad y ya yo sé que no va a tener problemas de vibración. En cambio, si yo hago eso, considero los nervios en primera instancia pernados y hago el análisis de vibración por elementos compuestos y me dicen que hay vibración excesiva, incluiré más nervios y listo. Cuando incluya los nuevos nervios, después ahora sí los voy a considerar nervios soldados y ya me olvido del análisis de vibración. Ya yo sé que va a cumplir, pero no lo incluyo en el análisis porque no sé, mientras esté soldado no puedo hacer ese análisis. ¿Estamos claros todos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, por razones de tiempo, vamos a parar aquí para que no se pierda la idea de lo que vamos a explicar en la siguiente sesión. Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, vamos a parar aquí. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.